Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar con ustedes en este quinto episodio con un tema muy interesante y además de interesante sé que va a tocar muchas de nuestras fibras, seguro las mías también, por la historia que tengo con este tema, un vacío llamado papá. Bienvenidos a este episodio, la magia de la percepción. Ojalá que les haya ido muy bien en eso de revisar de las causas de la ansiedad, de la depresión que estuvimos platicando en el cuarto episodio sobre que no pusiéramos tanta atención en los síntomas porque son ahí donde nos perdemos y que nos fuéramos a buscar el origen de todo eso que nos está pasando, en donde a lo mejor la ansiedad lo único que quiere es que vayas más despacio, que no tengas tanto control sobre tu vida y sobre los demás. Y esa depresión, esa tristeza profunda te está diciendo que es momento de que pares, de que no te desvivas por otros y que pongas atención a lo que realmente tienes que poner atención, que es en tu vida. Y eso no quiere decir que no también compartas o también sirvas a los demás, pero creo que la ansiedad y la depresión tienen un mensaje grandísimo que es voltearnos a ver. Ojalá que te haya ido muy bien en esa revisión, en ese capítulo. Si necesitas saber más, regresa a ese episodio, al cuarto, y ahí vas a encontrar mucha más información. Y empezamos entonces con este tema que para mí ha sido todo un tema, literal todo un tema, este vacío llamado papá. Sobre todo quiero empezar dando las gracias. Dos cosas. Una es a los papás que realmente hacen su chamba de papás, que realmente la figura paterna la ejercen, no solamente que han engendrado, sino que son papás presentes, a los que me lo han mostrado lo que es ser papá, lo que es realmente proteger, cuidar, defender, hacerse responsables. De verdad se los agradezco. Conozco papás maravillosos que gracias a que los he visto, creo en eso, creo que existen. Y también, pues mi gratitud es hacia en algún momento la decisión que tomé de hacerme cargo de todo eso que no tenía y de procurarme dármelo yo. Y eso me ha ayudado a dejar de estar esperando mucho afuera, dejar de estar esperando a ser rescatada y dejar de estar esperando a encontrar un papá con el que no crecí. Entonces, pues creo que mi gratitud también viene hacia ese papá que aunque no lo haya conocido, creo que resignifiqué esa historia, cambié mi percepción, cambié mi mirada y pues a lo mejor así tocaba, no sé, la verdad es que eso de las almas si hacen acuerdos, si es por suerte, si es de signo divino, si es por sorteo, no sé qué sea, he pasado por muchas historias de estudiar, de investigar, de filosofías, de ideas, de religiones, etcétera, de qué será, cómo hacemos esa conexión alma con alma de padre-hijo, madre-hijo, por qué las familias, si realmente es desde la reencarnación, no sé, creo que he pasado por mucho y sigo investigando, pero por cómo haya sido que nos haya tocado el papá, que nos tocó, ya sea biológico o de crianza, creo que es momento de hacer las paces con esa historia. Eso no quiere decir que no te brinques un proceso donde te puede haber dolido mucho, no te lo tienes que brincar, ve tu dolor, pero es importante que le acabemos dando la vuelta. Y para eso es este episodio, que seguramente te va a traer respuestas y también te va a traer muchas preguntas. Bueno, pues empezamos entonces. ¿Qué nos da papá? ¿Qué nos da papá? ¿Y qué pasa si lo que le tocaba a papá darnos no nos lo pudo dar? A papá son un sinfín de cosas que le toca darnos. A papá le toca darnos la fuerza, la firmeza, le toca darnos protección, le toca defendernos, el razonamiento lógico, matemático, estructurado, el orden, la organización de tus espacios, las reglas. En el cuerpo, papá se puede ver como en el sistema inmunológico, en el sistema óseo, en la capacidad de poner límites. Por eso ahorita me acuerdo del sistema de defensas, que es el sistema inmunológico. En todo lo que es la piel también, en ideas, en proyectos, en tu trabajo, en el merecimiento, en la capacidad que tú tienes para dar, pero también en la capacidad que tú tienes que cuando te den, te sientes que te mereces eso que te están dando, en la valentía, en la determinación, en tu palabra, en tu pasión, en todo lo que es la fuerza, en el rumbo. Fíjense, desde la biología empezamos a existir
primero en papá. Por eso quise tomar primero este tema, este tema de un vacío llamado papá. Y sé que mamá también es todo un tema que nos encanta y que ya será el siguiente episodio. Pero ¿por qué quise darle este lugar a papá y empezar con papá? Porque empezamos a existir primero en él. Salimos, salimos desde la biología, salimos en ese esperma que llega al óvulo y desde desde ahí empieza nuestra historia, ¿no? Salimos de papá para llegar a mamá o salimos de esa parte masculina hacia la femenina. No, ahora sé que hay muchos ya tratamientos, ya hay muchas formas, pero sale desde ahí. Entonces, desde ahí empieza ya nuestra creación, nuestra idea de que empezamos a existir. Entonces, todo lo que son proyectos externos tiene que ver con papá. Todo lo que es un proyecto hacia afuera, hacia confiar en los demás, hacia voy a poner límites, hacia voy a enfrentar esto que no me gusta, hacia voy a hablar esto que no quiero, hacia voy a pedir un trabajo, tengo que ir a decir, a pedir algo, etcétera. Todo lo que es hacia afuera es un proceso que no lo tuvo que haber enseñado papá. ¿Qué pasa cuando papá, que es el maestro de todo esto, no nos lo pudo dar? ¿Qué pasa cuando papá puede ser que no estuvo físicamente, puede ser que estuvo físicamente, pero no emocionalmente? Y la otra, bien importante, es que pudo ser que estuviera físicamente, pudo ser que estuviera emocionalmente, pero que no tenía eso ni siquiera para él. Si papá no tenía eso para él, no tenía esa disciplina, esa pasión por la vida, ese rumbo, ese ideas, esos proyectos, esa capacidad de defenderse, de poner límites, de hablar lo que no le gustaba, de expresar de lo que no estaba de acuerdo, todo eso, el orden, todo lo que les mencioné, estaba un papá presente, pero no tenía eso conquistado en él, no tenía esas habilidades, pues difícilmente o imposible te las pudo haber transmitido. Es como si el maestro de matemáticas no se sabe los números. Si el maestro de matemáticas no se sabe los números, tú vas a ir por la vida sin saberlos. He encontrado mucho en consulta que me dicen, oye, Ani, pero la verdad es que yo tuve un papá bien buena onda y me doy cuenta que hay muchísimas cosas de las que da papá o esa energía masculina y la verdad es que pues no lo tengo. ¿Por qué? Si tuve un papá muy buena onda. Si tú tuviste un papá muy lindo, muy buena onda, qué padre, qué bueno que fue muy amoroso, que fue muy presente y todo, qué bueno. Pero no nada más se trataba de que papá fuera buena onda, se trataba de que él te pudiera transmitir todo esto. Porque es como si tú me dices justo que el maestro de matemáticas es buenísima onda. No, no, bueno, nos tiene atacados de la risa en las clases porque se la pasa contándonos chistes, pero resulta que nunca nos enseña a sumar, no nos enseña a multiplicar, no nos enseña lo que son las ecuaciones, no nos enseña nada de números, pero nos tiene atacados de la risa, nos cuenta chistes, nos pone a hacer juegos, adivinanzas, etcétera. Al final del día, al final del curso, tú terminarías a lo mejor frustrado, enojado y diciendo, híjole, a la hora que yo vaya a una universidad o la vida me pregunte sobre los números, no voy a saber. A ese maestro no solamente le tocaba que se la pasara bien contigo, le tocaba a ese maestro enseñarte cosas, enseñarte lo que era poner límites, enseñarte lo que era la defensa, enseñarte lo que era sentirte seguro en ese espacio. Entonces, si papá no estuvo o si papá estuvo, pero no tenía esas capacidades y esas habilidades, pues ese vacío que se llama papá lo tienes que llenar tú. Y aquí viene la primera pregunta. Cuestiónate con qué has llenado ese vacío que no está papá. Cuando no está papá, una de dos. O nos la pasamos buscándolo en todas las personas que queremos que nos rescaten, en figuras de autoridad. Y figuras de autoridad puede ser desde un tránsito, desde un policía, desde un maestro, desde un doctor, desde un sacerdote, de todo aquello que es una figura de autoridad, puedes estar buscando a papá. Entonces, si tú no tienes a ese papá integrado, si no lo pudiste tomar porque papá no tenía todas estas habilidades o era un papá que no estaba presente, aunque sí las tenía, pero no podías tomar eso, te la vas a pasar buscándolo por todos lados. O si no, te vas a acabar convirtiendo en eso que te hizo falta.
Sobre todo si eres mujer, puede ser que te conviertas en una mujer muy masculina, que te conviertas en decir, ok, no había esto en mi familia, hacía tanta falta, había ese vacío tan grande que entonces yo me encargué de que todo eso que faltaba, yo sustituirlo y yo convertirme en eso que faltó. Y pues difícilmente vas a poder vivir en equilibrio entre el dar y el recibir y en todo lo que también te estás perdiendo de la energía femenina, que después hablaremos en el siguiente episodio de ella. Entonces, si no tomamos a papá, ¿qué es tomar a papá? Es darte cuenta que había cosas de él que no te gustaban, pero que había cosas que sí pueden ser rescatables, que sí pueden ser rescatables de él y que es momento de que digas, hoy tomo eso de papá que sí tenía y si por algo dices, no lo tenía, no había forma, bueno, pues te tengo una idea que creo que a muchos nos ha funcionado y es que tú te conviertas en eso que te hizo falta. Sé que se oye muy fácil decirlo, sé que se oye como muy, sí, como un camino muy cortito. Bueno, pues haz una listita de todo lo que te faltó de papá. Y si no te defendieron, pues defiéndete. Y si no te enseñaron a organizar tus espacios, pues enséñate tú. Y si no tuviste orden, y pues entonces tenlo tú. Y si no tuviste motivación, pues motívate tú solo. Pues la verdad es que sé que se oye como que es un proceso cortito y sé que no es así, pero es la única forma en la que vas a acabar de sanar al papá interno. Vas a acabar, ¿qué es el papá interno? Es lo que papá dejó en ti. En este episodio lo que menos yo quiero es que se use para juzgar al papá que tuviste, para llenarte más de odio, más de rencor, más de coraje hacia él, pero sí es importante que reconozcas que puedes estar muy enojada porque no hizo el papel que tenía que hacer, porque no hizo el rol, no lo desempeñó como lo tenía que hacer y que eso te puede traer mucho enojo hacia él y que cuando no lo ves, ¿por qué no lo ves? Una, porque puede ser que esté muy idealizado. Otra porque a veces aprendemos a ver a papá a través de los ojos de mamá. Le tenemos miedo a papá, se le tiene miedo a papá, se le tiene respeto a papá, se le tiene amor a papá, todo a través de lo que mamá te dice. No, es que aguas porque ya va a llegar tu papá y se va a enojar. Y luego el papá ni se enoja cuando llega. No, vas a ver, no le va a parecer a tu papá. No, tu papá no te va a dejar. Se usa mucho, sobre todo en México, eso de colgarle todos esos milagritos al señor, que sea el malo de la película a él. Entonces, difícilmente puedes ver a papá tal y como es. Hoy es bien importante que si tú nos estás escuchando y ya eres un adulto, empieces a quitarte esos lentes que mamá dejó en ti y empieces a ver a papá como tú realmente lo percibiste, que te cuestiones realmente si papá era tan ausente contigo o si realmente te compraste esa ausencia por lo que mamá y papá no se llevaban bien o no estaban juntos emocionalmente o no estaban tan unidos y tú le compraste esa idea a mamá. Empieza a cuestionarte muchas cosas y empezaba con esta idea de que no se trata de juzgar a papá en ningún momento en esto, pero en la medida en la que tú te puedas hablar con la verdad de qué dejó papá en ti, vas a sanar muchísimo la relación no solo con los hombres, vas a sanar la relación con todo aquello que sea energía masculina. ¿Por qué digo que no solo con los hombres? Porque la energía masculina está en todo. La energía masculina también la tenemos las mujeres. Todas las mujeres que trabajamos, que tenemos proyectos, que aprendimos a hacer medio 4x4 y que todo terreno, pues tenemos esa energía masculina. Cuando tú estás peleado con papá, lo de menos es que no te lleves con papá, lo de menos es que estés enojado con papá, lo de menos es que, pues es bueno, pues sí, estoy enojado con papá, no lo veo, no estoy cerca de él y ya, ahí se acaba la bronca. No, afecta, como te decía, muchísimas áreas de tu vida. El que tú no puedas tomar a papá, difícilmente te van a fluir proyectos, ideas. El merecimiento tiene muchísimo que ver con papá, porque es más, hasta que tengas rumbo en tu vida de saber para dónde voy, si quiero estudiar una carrera, quiero estudiar otra, me quiero dedicar a esto, me quedo con esta pareja, no, este es un buen amigo, como saber hacia dónde voy, tomar decisiones me las da papá, porque les decía que desde la biología empezamos a existir, salimos primero desde papá. Papá es quien nos da el rumbo. Si nos fijamos en la eyaculación, va el esperma y va directo al óvulo. ¿Por qué? Porque el esperma tiene toda la información de saber el trayecto que tiene que llegar y hacia dónde tiene que ir. Por eso los hombres o alguien que tiene una persona que tiene mucha energía masculina, y no estoy hablando para nada de preferencias cuando alguien tiene mucha energía masculina, pero cuando se tiene mucha energía masculina es una persona
que no le gusta que le digan por dónde se vaya en el coche. Cuando tú le estás diciendo, no, date a la vuelta por aquí, vete a la derecha, vete a la izquierda, si tiene mucha energía masculina o es un hombre, no le va a gustar que le digas. ¿Por qué? Porque desde su biología, la energía masculina siempre sabe dónde empieza y dónde termina. Aunque me digas, no, mi marido se pierde muchísimo. Bueno, pues se perderá muchísimo porque será desubicado. Pero desde el origen sabe hacia dónde. Y si no, acabará llegando. No les gusta, de todos modos, no les gusta preguntar. ¿Por qué? Porque el rumbo lo da esta energía masculina. Entonces, si tú no has querido tomar a papá porque te es amenazante, porque te cae mal, porque viste que trató mal a tu mamá, porque viste que el trato que le daba a los demás, por cómo te trataba a ti, porque no te gustaba su forma de ser, etcétera. Y que tú dices, yo no tomo a papá, no lo quiero tomar. Imagínate que esto es papá, vamos a pensar que esto es papá. Y entonces digo, yo no quiero tomar a papá, no me quiero agarrar de papá. Ok, es bien importante que te des cuenta que si tú no tomaste a papá, no pudiste hacer esto, o porque fue ausente, o porque tú así lo decidiste, o de alguna manera lo percibiste amenazante y no lo quisiste tomar, vas a salir a la vida a tomarlo en otro lugar. Y entonces lo vas a tomar en otro lugar y al empezar a ver todo un desorden sistémico aquí, empieza a haber mucho conflicto. Si yo no le doy el lugar a papá, de este es mi papá, ojo, darle lugar a papá, no estoy hablando que estés al lado de él físicamente, no estoy hablando que te vayas a desayunar con él todos los domingos, no estoy diciendo que tengas que vivir con él, no, simplemente es que dentro de ti le des ese lugar, dentro de ti puedas honrar desde dónde vienes, de honrar esa raíz y honrar es salirte del juicio. Salirte del juicio no quiere decir que no estés de acuerdo a muchas cosas que a lo mejor no te parecieron de él, pero salte de juzgarlo, salte de estar criticándolo, salte, eso es no tomar a papá, salte de estar viendo todo lo que hizo mal. ¿Por qué? Porque la mejor forma que la vida nos pone para después integrar a papá es, como les dije, es encontrar a alguien que se parezca a papá y me traiga, que aquí no lo pude tomar, pero lo acabo tomando en un amigo, o lo acabo tomando en la pareja, o acabo encontrándome en un profesor, o me lo acabo encontrando en mi mejor, en el compadre, etcétera. De alguna manera, lo que no tomé aquí, lo voy a tomar en la vida. Y si por algo no lo pude tomar, me voy a acabar convirtiendo en aquello que tanto critico y tanto digo de esto que no pude tomar. Entonces, lo mejor que te puede pasar es que empieces a ver tu dolor, empieces a darte cuenta que ese papá que no estuvo, ya sea física o emocionalmente, te preguntes cómo es que lo has llenado, con qué ese vacío, con qué lo has llenado, con sobrecargas de ejercicio, de trabajo, con fiestas, con alcohol, con drogas, de qué forma has llenado ese vacío que te tuvo que haber llenado papá. ¿Cómo te lo pudo haber llenado papá estando presente con su energía de defensa, de protección, de límites y de sostenerte, sobre todo de sostenerte? Por eso en el cuerpo, desde la parte biológica, papá lo podemos, analógicamente, sería como es los huesos, es la piel, es el sistema inmunológico, también está en los dientes y es en todo aquello que te sostiene. Por eso papá tiene tanto que ver con el reconocimiento. Entonces, ve cómo te llevas con papá y si no hay una relación con papá que sea, no estoy diciendo cercana, pero que sea sana. Y sana no tiene que ver con la distancia, acuérdate. Tú puedes estar totalmente distanciado de papá, pero que tengas una sana relación con él y ni siquiera lo necesitamos a papá, ni si está vivo, ni si está cerca, ni si vive en la misma casa o en la misma cuadra. Sana es que pienses en papá y no te quite la paz, no sientas ese rencor, no sientas ese resentimiento. Cuando tú puedes llegar a eso, a esa neutralidad, a decir, pues ese es el papá que tuve, esto lo miro, lo honro, ya me quité los lentes de lo que mi mamá me vendió, la idea, buena o mala, para que tú puedas ver a tu propio padre como es y decir, hoy lo tomo, te vas a hacer un regalo grandísimo, porque en lugar de salir a buscarlo a la vida y seguir encontrándote esas figuras de papá que te siguen mostrando a papá, y fíjense, con esto estoy acordando de algo, una idea súper importante, que cuando estoy en consulta me dicen mucho, Ani, es que de verdad mi papá y mi pareja son súper diferentes físicamente, se dedican a algo diferente, tienen nombres diferentes, ni al caso, o sea, no entiendo por qué me dices que a veces vemos en la pareja a papá.
no tiene que ver con la personalidad, no tiene que ver con el físico, no tiene que ver con el nombre. Muchas veces sí, muchas veces nos hemos relacionado a algunas personas que hemos estado buscando a papá inconscientemente, años atrás, nos relacionamos con personas que se parezcan mucho, que tengan la misma fecha de nacimiento o nombres, etcétera. Pero puede ser que sea totalmente diferente, papá. Pero fíjense, puede ser diferente, pero lo que te detona esa pareja es la misma emoción. De decir, pudiste haber crecido con un papá que se la vivía en la fiesta y que no estaba presente y se la vivía con, no sé, otras familias, otras mujeres, que no estaba papá presente. Entonces tú conoces a alguien y dices, seas hombre o mujer, tú dices, estoy con una pareja que no, ya rompí todos los programas porque es una persona que es súper trabajadora, se enfoca siempre en el trabajo, no es amiguero, no anda en el desmadre, ya la hice. Ajá, sí, pero el abandono de papá que no estaba presente por la fiesta, después lo estás viviendo con una pareja que no está presente por el trabajo. Es la misma emoción con conflictos o con historias diferentes, con botargas diferentes, en escenarios pareciera que son diferentes, pero que te llevan al mismo conflicto y a sentir la misma emoción de me siento solo, me siento que no, que vivo en esta desprotección continua y cuando tú vives esto, difícilmente te vas a poder relacionar bien en la pareja porque al no haber yo tomado a papá, me voy a convertir o en la mamá o en la hija de mi pareja, o en el papá o en el hijo de esa pareja. Y si tú eres el hijo de esa pareja, difícilmente vas a funcionar en la intimidad, en hacer acuerdos, en tener una buena comunicación. ¿Por qué? Porque las jerarquías de una pareja, la misma palabra lo dice, van parejos, son parejos. Y cuando yo me relaciono con la pareja como si fuera la hija, como si fuera la mamá, porque aquí no pude tomar a papá, difícilmente voy a poder funcionar. Y desde ahí empiezan un chorro de conflictos, muchos conflictos que después hablaremos, pero es bien importante que te des cuenta que si tú no tuviste a papá con toda esta lista que ya les compartí ahorita, si tú no tuviste ahí, ¿qué es lo que puedes hacer? Haz una lista de todo eso que te faltó. Haz la lista de tal cual, de decir, tenía que haberme defendido, enseñadome el orden, me hubiera enseñado la estructura, poner límites, saber cuándo decir que no, saber cuidar mi cuerpo, todo eso que te faltó. Y ahora vas a pasar a algo que se llama reparentalizarte. ¿Qué es reparentalizarte? Convertirte en ese papá que te hubiera encantado tener, que te hubiera gustado que te cuidara, que te dijera un consejo, que te dijera que está para ti, que te saca de cualquier apuro, que te da soluciones, que te anima en los proyectos. Te vas a tener que convertir en eso y si la vida también te lo otorga, a lo mejor te encuentras personas que también te empiecen a apoyar con esto, chistosamente, curiosamente, que tiene mucho más allá que ver, que en realidad acaba siendo como una frecuencia específica, pero cuando tú te lo das, te empiezas a encontrar personas que te lo dan. Si tú vives enojado porque papá no hizo el trabajo que tenía que hacer, no sé cómo se le esté pasando a papá, a lo mejor se le está pasando bomba en la irresponsabilidad en la que está, a lo mejor no, a lo mejor vive con culpa, no sabemos, pero a ti no te sirve que tu papá esté con culpa, que tu papá esté enojado, que tu papá se sienta menos, que tu papá no te sirve de nada. Lo que a ti te sirve es que sueltes a papá, que sé que se oye muy fácil, de verdad sé que se oye muy fácil de suelta a papá, deja de ponerle energía a papá y conviértete en eso que tú querías, pero es tu camino de salida. Tu camino de salida hacia ese coraje que le tienes a él es que hagas un trabajo de comprensión y algo que a mí me ayudó mucho cuando entendí esto. No se trata de evaluar a papá si fue bueno o malo, etcétera, porque aparte cuando te conviertes en papá o mamá, pues tampoco te gustaría que te pusieran una calificación y te anduvieran midiendo, pero la idea es que generación tras generación nos vaya tocando un poco más fácil o menos doloroso que como le tocó a nuestros ancestros. Tú pregúntate, si a ti te tocó un poco más fácil tu historia, tu infancia fue un poco menos dolorosa que la que le tocó a tu papá, seguramente algo hizo bien que en esa generación que eres tú ya bajó la intensidad del dolor. Entonces, si fue así, ya hizo su chamba, papá. Y otra cosa que les quiero decir, y esto es directamente a los papás, no, ya no les estoy hablando como hijos. A los papás de verdad les quiero dar un mensajito aquí, se los quiero dejar. Tanto papás como mamás, ¿eh?
Hay que recordar que nuestros hijos nunca están en deuda con nosotros, que es un trabajo que nosotros, es como, creo que es un compromiso sagrado que tenemos con los hijos y que dejes de estarle transmitiendo de alguna u otra forma con un lenguaje a veces medio pasivo, medio sutil, medio silencioso, en donde le estés diciendo a tu hijo después de todo lo que yo te di, que estás en deuda conmigo o todo lo que hice por ti o no viajé por ti o me tuve que casar por ti, todas esas cosas, tú como adulto te tienes que responsabilizar, hablo hacia los papás, en donde a ti te tocaba mantener a ese hijo, a ti te tocaba darle casa, pan, vestido, sustento, estudios, lo que le hayas dado. Si fue tu decisión dárselo con lujo, si fue tu decisión dárselos de manera extraordinaria, muchísimo, a manos llenas, fue tu decisión. No se lo cobres a tus hijos, porque va a ser muy difícil que como hijo puedas conectar con la abundancia, va a ser muy difícil que como hijo puedas conectar con el merecimiento si sientes que estás en deuda con quien te dio la vida, bueno, no te dio la vida, que pasaste a la vida a través de ellos, con papá o con mamá. Entonces, si realmente quieres tener hijos más funcionales, deja de estarles cobrando lo que les has dado porque tus hijos no están en deuda contigo. Enséñalos, invítalos a que sean agradecidos, a que valoren lo que tienen, a que valoren todo lo que han recibido, pero que no se sientan que fueron una carga para ti, que no se sientan que te la deben y que tienen una factura a no sé cuántas vidas para pagar ahí a perpetuidad, porque difícilmente van a poder reconocer su grandeza y van a poder conectar, hablo de la parte financiera, con la riqueza. Y por último, les quiero decir que les voy a dejar unos ejercicios aquí, unas ideas, que a lo mejor eso les puede ayudar mucho de, ok, ¿y cómo me reparentalizo? Ya hice la lista, ya entendí que lo que papá no me dio porque no estuvo, acuérdate, pueden ser dos cosas, o porque papá no estuvo o porque el papá que estuvo tampoco tenía. Muchas veces hay que preguntarnos qué edad tenía el papá que te educó. A veces era un adolescente. Dices, híjole, ya no sé qué edad tenía, uno de 14 y uno de 18. A veces era un niño educando a otro niño. Cuando tú no pudiste tomar eso, ya hiciste tu lista, y ya dijiste, ok, me voy a poner a hacerme cargo de esto, también hay otros tips, otras ideas que te pueden ayudar para que todo eso que es que está aquí en el pensamiento lógico, estructurado, todo eso lo puedas seguir desarrollando y tu energía masculina tome fuerza. De eso se trata, que la energía masculina que no pudiste tomar de papá, la desarrolles tú. Puede ser a través de ordenar tus espacios, organizar tus tiempos, cumplir tu palabra, tener proyectos que cumplas, que trabajes en el merecimiento, que hagas sudokus, que hagas crucigramas, que aprendas algo nuevo, que desarrolles también toda esta parte del intelectual, tiene mucho que ver con papá, que aprendas a confiar también, la confianza, todo lo que es confiar en que puedo confiar en los demás, la confianza en ti misma, ya lo hablaremos después, pero la confianza en ti mismo viene de mamá, confiar en los demás, acuérdate, todos los procesos que son externos, es de aquí hacia afuera, es papá. Entonces, confiar en los demás, saber tener buenos socios, buenos amigos, saber que tú eres tu propio guía, que tú te sigues a ti, darte baños de sol también te ayuda mucho porque un arquetipo de papá es el Padre Sol. De hecho, la divinidad, el concepto que tengas de Dios, no tendría que ser así, porque creo que esa energía de Dios o de amor puede ser masculina o femenina, pero así nos la enseñaron, sobre todo, bueno, no, en la mayoría de las religiones es así. Todo es la energía masculina, tiene que ver con un Dios masculino. Entonces también muchas veces el concepto que puedes tener de Dios, de tenerle miedo, temor, etcétera, ni siquiera es a Dios lo humanizaste y le colgaste muchísimas cosas en lo que creas de Dios y en realidad ve, porque debajo de todo eso estás viendo a papá. Entonces, puedes hacer todas estas cosas que te pueden ayudar. Cuida muchísimo que lo que empieces lo termines, cuida mucho tu disciplina, cuida mucho también fortalecer tu sistema inmunológico, investiga en qué puedes fortalecer tu sistema inmunológico con duchas de agua fría, con esos baños de sol, con vitamina C, con todo lo que sea ponerte fuerte. En tus músculos también está papá, también se me había pasado a decirles en los músculos. ¿Por qué? Porque es toda la fuerza, entonces también hacer ejercicio que sea que tus músculos se pongan cada vez más fuertes, te va a ayudar a sentirte cada vez más protegido y no protegido por papá, protegido por ti, que es la idea de lo que tienes que hacer en esto. Bueno, pues creo que ya les dejo unas tareitas por aquí, bastantes tareas.
Acuérdense que la idea de todo esto es que puedas tomar acción en estos proyectos que te tuvo que haber empujado papá, te tuvo que haber dicho papá por dónde te tenías que ir, con qué sí, con qué no. Y si no lo tuviste, yo te invito de verdad a que dejes de estar en la queja, a que dejes de estar pensando que papá te la debe, a que lo vas a castigar con tu rabia, lo vas a castigar con tu odio, porque no castigas a nadie. Todo eso se queda en tus órganos, se queda en tu hígado, se queda esa amargura en el páncreas, se queda esa tristeza, se queda en el sistema respiratorio, se queda en ese sistema inmunológico debilitado totalmente porque no te puedes defender y es tu sistema de defensas, y se queda en una vida que empieza a ser muy gris y muy triste por cobrársela a un papá que a veces ni cuenta se da. Entonces, los papás que estén oyendo esto, los papás de verdad, hagan la chamba que tienen que hacer, hagan el trabajo que tienen que hacer. Si realmente les preocupa un mundo que sea mejor, creo que tener hijos seguros, amados y que se sientan respaldados, también el dolor de espalda tiene que ver con papá, que se sientan respaldados por un padre, que se sienten suficientes para papá, va a ayudar a que nuestros hijos no vayan buscando ser reconocidos y sean vistos y mendigar amor por muchísimos rincones. Les vamos a ayudar a vivirlo de una manera muy diferente. Y sobre todo, te voy a dejar esta pregunta, que te hagas: ¿cómo has llenado ese vacío al no estar papá? ¿Cómo lo llenaste? ¿Lo llenaste con ira? ¿Lo llenaste con enojo? ¿Lo llenaste con esa soledad de cómo lo lleno? Lleno de fiestas, de amigos, de no quiero sentir esta soledad que tenía que haber estado acompañada de papá. Y papás, también les recuerdo que sí hacen daño cuando se van, porque no necesariamente, y claro, o sea, con esto no quiero decir que todos los papás se tengan que quedar juntos para que sea funcional una familia, no, hay familias que son muchísimo más funcionales cuando están separadas, pero también hay que recordar que cuando papá se va, lo he observado mucho, y no nada más es el papá que se va, sino también es la mamá que se queda. Cuando no se llega a un acuerdo de que ese papá se va por algo que no está funcionando y por algo que en donde se están poniendo de acuerdo, de alguna manera en armonía, y se queda una mamá resentida, enojada con el hombre, con mucha amargura, con un sentimiento de injusticia, etcétera. Todo eso acaba repercutiendo en los hijos. No nada más es un papá que se va, no nada más es un vacío que se queda ahí, sino es en qué se convirtió en esa mamá que se tuvo que ser responsable de muchísimas cosas. Y a los papás que desempeñan esta función con amor, echándole todas las ganas y sabiendo que ningún papá y ninguna mamá somos perfectos, pero que de verdad hacen esta gran labor que les toca, pues los felicito, de verdad los felicito, y acuérdense que no están ayudando a, a las mamás o a las parejas con las que viven a ser mamás, están desarrollando su propia paternidad, y eso es bien diferente. No es que le estés haciendo el paro a la mujer con la que estás de, ay, es que yo le ayudo con los niños. No, no le estás ayudando, estás haciendo tu chamba, estás haciendo lo que a ti te toca para hacer un equipo, en donde también creo que es bien importante que sepamos y recordemos que no siempre en el equipo todos hacen lo mismo. No todos hacen lo mismo en un equipo. Si nos vamos a un equipo de fútbol, no todos meten goles, no todos están en la portería, no todos están en la defensa. Cada uno tenemos roles diferentes, papá, mamá, la energía masculina, la energía femenina, pero hay que desempeñarla con gusto, hay que desempeñarla a veces, a lo mejor sin tanto gusto, a veces cuando no todos los días a lo mejor lo vas a poder así, pero sí con responsabilidad, sí con compromiso, porque es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos. Y tú como adulto, pues te toca ser ese papá que te hubiera gustado tener. Muchísimas gracias. Te recuerdo que nos sigas en Spotify y que te suscribas a nuestro canal de YouTube, y déjanos los comentarios también ahí. Comparten tus comentarios de cómo te fue con papá, cómo te ha ido siendo papá también. Eso nos enriquece mucho. Y pues les dejo un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente episodio, también muy interesante sobre mamá. Y muchas gracias. Esta es la magia de la percepción. Muchas gracias.